Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Recientemente se publicó un vídeo sobre robótica de guerra y tuvo una acogida bastante buena, por lo que hoy les traigo un tema relacionado, aunque no es robótica como tal, sino transhumanismo. Seguro que al decir esto muchos os acordáis del anime Ghost in the Shell, que trataba de un futuro no muy lejano en el que ya era normal cambiar de cuerpo y dejar el cuerpo humano a un lado para adquirir un cuerpo 100% prostético, y así funcionar como mitad humano, mitad máquina. Por supuesto, todo esto hace unos años podía sonar como una locura, pero lo cierto es que cada vez toda la ciencia ficción tiene menos de ficción y cada vez tiene más de ciencia. Solo tienen que ver esto fijándose en los milagrosos chips Neuralink de Elon Musk, y que esto no es más que otra rama de la cuarta revolución industrial. Junto con el resto de la tecnología, este está avanzando fugazmente y ya es parte de la realidad. Pero si tuviéramos la opción de ser semirrobóticos y estuviéramos conectados a una red, ¿tendríamos libertad de pensamiento? ¿O tal vez sería el acabose definitivo de la privacidad? Acompáñame y veámoslo. Para empezar y entender algunos conceptos básicos, deberíamos entender qué es el wetware. Es el usado para describir la encarnación de conceptos de la construcción física, conocida como sistema nervioso central, y la construcción mental, conocida como la mente humana. Wetware es una abstracción de dos partes de un humano vistas desde los conceptos informáticos del hardware y el software, o así dicen los diccionarios especializados en estos campos. De manera que si un hacker es alguien que modifica cualquier sistema para que pueda emplearse de formas no pensadas por sus creadores, ese sistema en este caso sería el wetware, o pecando de simplista, el cuerpo humano. El objetivo de estos implantes en fase experimental son los de usar la tecnología para una mejora personal, como también se dice en Ghost in the Shell. Gente, ¿a ustedes les parece insensato meterse aparatos así en el cuerpo? Piensen en los marcapasos. La gran diferencia y el riesgo es que la gran mayoría de estos biohackers no tienen conocimientos médicos. Porque claro, esto, si hubiese el conocimiento y la experimentación suficiente en la práctica, esto sería ciencia de calidad. Pero claro, por algo se empieza, ya que tiene que haber cobayas, claro. Este fenómeno llamado transhumanismo es básicamente la filosofía de que podemos y debemos mejorar la calidad de vida usando la tecnología. En 1990 se explicó que los transhumanistas buscan la continuación y aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de su forma actual y sus limitaciones por medio de la ciencia y la tecnología, guiados por estos principios y valores de la promoción de la vida, y que curiosamente un año antes había publicado la primera versión de Ghost in the Shell en formato manga o cómic. Por supuesto, no es oro todo lo que reluce, y es que cualquiera que tenga unos conceptos básicos de informática sabe que todo aparato electrónico es hackeable, y si está conectado a algún tipo de red es más vulnerable aún. De hecho, quien haya visto y mirado de cerca las series recordará el virus informático del hombre que ríe, que hackeaba las mentes de los transhumanoides de a pie y hacía que estos cometieran delitos como atentados terroristas. Esto puede compararse con un par de cosas de informática, ya que sería un XSS, que no es un virus per se, sino un fallo en el sistema o una grieta por la que entraría un hacker. O también un virus Day Zero o Día Cero, que se suele usar mucho en el mundo corporativo para destruir empresas que están comenzando y así controlar, manipular y sustraer los datos, ya que hay quien dice que la seguridad informática no existe ni existiría porque siempre hay alguien que tiene alguna herramienta para ir un paso por delante y así poder someter o destruir, depende a quién. ¿Y qué quieren que les diga? Pero viniendo del ser humano, todo esto es posible y mucho más. Y ahora, si hablamos del moderno chip cerebral Neuralink, del siempre polémico Elon Musk, es un chip cerebral del tamaño de una moneda de 1 centavo que se implanta en el cerebro y que, según explicó el propio Musk, podría permitir que los pacientes discapacitados se muevan y comuniquen nuevamente, o que recuperen la visión incluso personas que nunca han podido ver antes. O así es como te lo venden. La idea es que personas con miembros amputados, lesiones cerebrales o daños espinales puedan controlar un ordenador, un móvil o cualquier aparato conectado solo con el pensamiento. La compañía lleva desde 2017 realizando pruebas con monos. De hecho, el vídeo de un primate con uno de sus electrodos implantado jugando a un videojuego con la mirada se hizo viral.
Sin embargo, meses después, un informe del Comité de Médicos para la Medicina Responsable acusó a la empresa de someter a los animales de sus pruebas a un sufrimiento extremo, por lo que 15 de los 23 monos de pruebas fallecieron o tuvieron que ser sacrificados. Obviamente, la empresa negó tales acusaciones. Y recuerden lo de lo electrónico, lo hackeable y la libertad de pensamiento. Aún así, la compañía ha llevado a cabo todos los trámites para tener la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, o la famosa FDA, para comenzar ensayos clínicos en personas. Queremos ser extremadamente cuidadosos y estar seguros de que funcionará bien antes de colocar el dispositivo a un ser humano, dijo Elon Musk. Al principio, el progreso, particularmente en lo que se refiere a los humanos, parecerá tal vez angustiosamente lento, pero estamos haciendo todo lo posible para llevarlo a escala en paralelo, agregó de nuevo. Entonces, en teoría, el proceso debería ser exponencial, aunque la FDA aún no se ha pronunciado al respecto. Hasta aquí lo de hoy, gente. ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen que esto supondría grandes avances para la ciencia, ya que se dice que cura tantas y tantas cosas? ¿Creen que con estos milagrosos implantes renunciaremos a la poca privacidad que nos queda? Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo este último ayuda y motiva mucho. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!